tardes, estimados participantes del doctorado en matemática que dicta el Instituto Universitario de Estudios Superiores, IES. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Perpina Barragán. Soy licenciada en Educación, mención Matemática, magíster en Enseñanza de las Ciencias Básicas, mención Matemática, doctora en Innovaciones Educativas. Actualmente me desempeño como coordinadora del Núcleo Universitario Dr. Pedro Gutiérrez Táchira de la Universidad de los Andes. Soy docente titular e investigadora adscrita al Departamento de Ciencias, donde dicto algunas unidades curriculares relacionadas con matemática y didáctica de la física y la matemática. También soy docente invitada para dictar algunas asignaturas en el doctorado en pedagogía. Soy docente que pertenezco al programa EDURE, soy voluntaria de las Naciones Unidas. Bienvenidos nuevamente a esta unidad curricular titulada Seminario de Investigación Doctoral. Voy a compartir pantalla con ustedes para visualizar el aula virtual relacionada con esta unidad curricular. En esta aula virtual ustedes van a conseguir 4 botones. En el primer botón ustedes pueden visualizar cuál es el objetivo, es decir, cuál es el propósito general de esta unidad curricular. Con esta unidad curricular titulada el Seminario de Investigación de Tesis Doctoral, se pretende que cada participante profundice sobre los paradigmas de la investigación, tanto cualitativo como el cuantitativo, sus características, sus propósitos y sus fundamentos. Asimismo, se van a describir cuáles son los principios básicos de triangulación del método que van a utilizar para la recolección de información y luego para analizar todos los hallazgos haciendo uso de la técnica de la triangulación o el análisis de contenido, o también pues, se pueden trabajar con estas dos técnicas. En este apartado ustedes van a conseguir el plan de evaluación. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se va a evaluar las actividades que se van a desarrollar en esta unidad curricular? Y van a conseguir el programa de la asignatura. De igual manera, acá en el apartado número 2, ustedes van a conseguir el espacio relacionado con el área de conocimiento, donde van a desplegar en material de apoyo todo el material que se les ha sugerido para el desarrollo de esta unidad curricular. También acá está una serie de materiales donde ustedes lo van a descargar, lo van a guardar para el proceso de lectura, de instalación y desarrollo de las actividades. En este apartado relacionado con la estructura de la tesis doctoral. De igual manera, ustedes van a hacer clic y acá, ustedes van a visualizar en la infografía que les va a especificar de una manera más sinóptica los apartados que comprende el desarrollo y la sistematización, la organización de su tesis doctoral. Luego, a visualizar acá ya. Vamos a visualizar nuevamente en esta aula virtual el apartado relacionado con las materias el material didáctico. Si van a conseguir las láminas que se va a trabajar para desarrollar el bloque temático número 1, luego van a conseguir las láminas relacionadas con las técnicas, el instrumento y el modelo de presentación para cuando ya estemos finalizando esta unidad curricular. En el apartado de estrategias de validación del aprendizaje, ustedes van a conseguir 4 aspectos que van a leer pausadamente. Para dar respuesta o para adquirir las competencias relacionadas con el bloque temático número 1, ustedes van a presentar un informe escrito sobre lo que ya han elaborado con respecto al capítulo 1, al capítulo 2, al capítulo 3 y lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 1. En el apartado de instrumentos de investigación, ustedes van a elaborar y van a entregar un instrumento para recolectar la información y lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 2. Luego, para adquirir las competencias relacionadas con el bloque temático número 3, ustedes van a presentar un informe escrito luego de que ya hayan aplicado ese instrumento y cómo ustedes van
puede ser a través de una manera muy sinóptica, solamente tomando en consideración un solo objetivo para hacer el análisis de los resultados ya previamente habiendo aplicado ese instrumento a un solo informante clave y lo van a publicar en la herramienta tarea del bloque temático o del tema número 3. Acá están las fechas, la apertura que tiene desde el 12 de julio para publicarlo el 5, fecha máximo, el 5 de agosto o fecha de. Y finalmente, después de ya haber entregado el informe sobre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, después de ya haber elaborado un instrumento solamente relacionado con el primer objetivo y haberlo aplicado solamente a un informante clave y haber elaborado ese análisis, entonces ya ustedes van a hacer una presentación, van a elaborar algunas de las láminas sobre cuáles son los apartados que ustedes ya han puntualizado con respecto al capítulo 1, con respecto al capítulo 2, con respecto al capítulo 3. Esas láminas las van a publicar en el foro, el tema número 3, en el vínculo que dice láminas de sustentación. Y vamos a establecer a través de un Zoom una exposición donde ustedes van a compartir la información de esas láminas y van a explicar detalladamente en qué consiste su planteamiento del problema, cómo fueron los objetivos, cómo los elaboró, cómo los redactó, cuál es la justificación. Luego, de igual manera, cuáles son los elementos o cuáles son los apartados que comprende el capítulo 2 y cuáles son los apartados que comprende el capítulo 3. De esa manera, ustedes van a tener ya estructurado, ya sistematizada esa información para iniciar el proceso ya de aplicar el instrumento de una manera más amplia, tomando en consideración todos los objetivos y empiezan a aplicarlo para, ya así, de no solamente a una informática, de solamente esta materia, les va a abrir a ustedes como un fogueo para tener información más clara, más precisa sobre cómo se elabora el instrumento, cómo se aplica el instrumento y cómo se analiza el instrumento, tomando en consideración las técnicas e instrumentos de acuerdo con el enfoque que cada investigador o ustedes como investigadores han seleccionado para darle respuesta a cada uno de los objetivos específicos que ya han planteado en el apartado número 1. Ahora bien, me permito con ustedes compartir el plan, el programa que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad curricular. Ya ustedes lo leerán detenidamente. Quiero solamente decirles cómo está estructurado. En el apartado de la introducción, ustedes van a conseguir que esta unidad curricular se va a tomar en consideración 3 bloques temáticos o 3 unidades. El tema número 1 que va a abarcar lo relacionado con el análisis cuantitativo y los criterios válidos para el desarrollo del proyecto de investigación. El tema número 2 se va a trabajar con la interpretación cualitativa y cuáles son esos aspectos más importantes del abordaje metodológico relacionado con la propuesta de investigación doctoral que les va a permitir a ustedes profundizar, consolidar los métodos, las técnicas y los instrumentos para llevar a cabo el procedimiento y les permita analizar los hallazgos haciendo uso de técnicas como la triangulación, la teorización y finalmente el tema número 3, que ya es la construcción teórica en cuanto a la función, todos los requisitos que comprende el informe, el manuscrito formal, haciendo uso de las normas APA 2020 y las recomendaciones establecidas en el manual de la institución, es decir, en el manual del IES. Acá en el apartado de la justificación, el por qué es importante esta unidad curricular, ¿qué les va a permitir a ustedes esta unidad curricular? Les va a permitir presentar de una manera más sistematizada, más organizada, más estructurada los elementos conceptuales y metodológicos básicos que les va a permitir a ustedes como participante y como investigador el análisis de todos esos hechos conocidos, así como orientar esa búsqueda de otros datos que le permiten enriquecer, fortalecer y alcanzar las competencias para la comprensión requerida de describir, de analizar y exponer los enfoques, bien sea cuantitativo o cualitativo, que van a abordar ese objeto de estudio, cuál es el método o cuáles son los métodos,
cuál es la técnica o cuáles son las técnicas, los instrumentos y asimismo las estrategias y procedimientos que van a utilizar para iniciar el desarrollo del proyecto de investigación en los diferentes contextos de la matemática. Acá en el apartado de las competencias del curso, ¿cuál es la competencia general que pretendo que ustedes alcancen como participantes, como investigadores? Que describan, que analicen, que interpreten esos elementos conceptuales y metodológicos básicos de la investigación científica, que les permita construir dentro de esa área de estudio de la matemática con solidez teórica y metodológica esa tesis doctoral en consonancia, por supuesto, con las líneas de investigación que están establecidas por el programa del doctorado en matemática hacia la consolidación para brindarle un aporte al mundo del saber. Y las competencias específicas, que ya son las competencias de acuerdo con cada bloque temático, con la unidad número 1, con la unidad número 2, con la unidad número 3, con el tema número 1 que se titula Análisis cuantitativo y los criterios básicos para el desarrollo del proyecto de investigación, se pretende que cada uno de ustedes determine, detalle los criterios básicos para el desarrollo de ese proyecto de investigación. También que les permita analizar y describir mediante la tabulación, mediante la organización de todos esos datos, haciendo uso de pruebas de significación y programas computacionales como el SPSS, la discusión y la explicación de eso. Con respecto al tema número 2, titulado Interpretación cualitativa y aspectos importantes para el abordaje metodológico de la propuesta de investigación doctoral, se pretende que se llegue a concretar, se llegue a puntualizar los aspectos más importantes de ese abordaje metodológico de la propuesta relacionado con la propuesta de investigación doctoral y también que les permita analizar después de haber aplicado los instrumentos, qué van a hacer ustedes con esa información, con esos hallazgos, los van a analizar haciendo uso de la técnica de la triangulación, de la teorización, a través de programas computacionales como la TASTI, mediante la discusión e interpretación. Y con respecto al tema o bloque temático número 3, que está relacionado ya con la construcción teórica para profundizar, para consolidar los métodos, las técnicas y los instrumentos de acuerdo con el enfoque que ustedes hayan seleccionado para abordar ese objeto de estudio. Entonces, les va a permitir a ustedes seleccionar y precisar cuáles son los procedimientos, cuáles son las técnicas para recabar y también para analizar esa información con relación a cada objetivo específico y situación específica de cada una de las variables que están presentes tanto en el tema de la investigación como en cada uno de los objetivos específicos. De manera que van a profundizar, van a consolidar cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos en correspondencia con los enfoques que han seleccionado. Es decir, si están relacionados con el enfoque cuantitativo o si han seleccionado el enfoque cualitativo. Eso les va a permitir a ustedes sustentar la propuesta de investigación doctoral. Finalmente, pues ustedes van a construir teoría en cuanto a la función y en cuanto a los requisitos de ese informe, haciendo uso de las normas APA, séptima edición, es decir, la norma 2020, y las recomendaciones que están establecidas en el manual del IESE. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Vamos a trabajar 5 sesiones, 3 sesiones, 5 encuentros virtuales, 3 van a ser síncronos a través de la plataforma virtual y 2 van a ser asíncronos, de manera que les va a permitir cada uno de estos encuentros adquirir y desarrollar las competencias que se requieren en este curso. Acá, bueno, les especifico que vamos a trabajar en el encuentro número 1, que vamos a trabajar en el encuentro 2 y que vamos a trabajar en el encuentro 3. Acá sí ya está más especificado, de una manera más detallada, cuáles son los contenidos del curso, qué contenidos comprende el tema número 1, relacionado con el análisis cuantitativo, los criterios válidos para el desarrollo del proyecto de investigación. Acá ustedes deben de tener en consideración que donde van a entregar, van a hacer una revisión sobre cómo han estructurado y cómo han desarrollado los extremos elementales, considerando las etapas y los apartados que se incluyen en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3.
cuáles son los tiempos y procedimientos que norman los proyectos, la entrega del proyecto de investigación en el IES. Con respecto al tema número 3, que se trabaja con los contenidos relacionados con la interpretación cualitativa y los aspectos más importantes de ese abordaje metodológico relacionados con el análisis cualitativo, algunas técnicas como lo es la triangulación o el análisis de contenido mediante la teorización, haciendo uso de algunos programas computacionales como el AtlasT para que les permita a ustedes una discusión e interpretación de esos hallazgos después que se han aplicado los instrumentos para darle respuesta a cada uno de los objetivos específicos. Acá también están cuáles son los aspectos que comprende este tema número 2, que son los criterios sobre los elementos metodológicos en relación con el proceso de recolección de la información y elaboración de los instrumentos. También cómo van a estructurar, cómo van a sistematizar los instrumentos y cuáles son los criterios que van a tomar en consideración para presentar y elaborar los instrumentos. Y con respecto al tema número 3, se va a trabajar el contenido sobre ya la construcción teórica de ese informe que ustedes deben entregar, ya un consolidado un poco más acabado, un poco más refinado, cuáles son las funciones, los requisitos de ese informe, es decir, van a entregar un manuscrito ya formal, de acuerdo con las norma APA, el manual de la institución, van a profundizar y van a consolidar cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos que ya ustedes han seleccionado para darle respuesta a cada uno de los objetivos específicos y que les va a permitir seguir un procedimiento para recabar la información y luego ese procedimiento para analizar esa información que ya se ha recolectado. Y acá, bueno, tienen los elementos que comprende este bloque temático o esta unidad número 3. En este apartado de recomendaciones para la presentación del informe final de investigación doctoral, que comprende el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, única y exclusivamente para esta asignatura, ustedes van a consignar ya en físico, vía virtual, vía online, van a consignar los capítulos 1, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Lo van a enviar a través del correo electrónico pertina.dores668@gmail, respetando las siguientes instrucciones. Debe ya colocando en las páginas preliminares, que es la página principal que va con el título del membrete de la institución, ya la página de la aprobación del tutor, ya en ese momento ya ustedes tienen ya que tener en consideración cuál va a ser el tutor que los va a guiar, que los va a orientar con respecto a su temática y cuál es la línea de investigación que ustedes van a tomar en consideración para abordar ese proceso de investigación. Debe ya contemplar un breve índice, ya no un índice general, sino un índice muy sumero, muy elemental en ese momento, si le van a incluir alguna lista de tablas, si le van a incluir la lista de símbolos y el resumen. Entonces, esto lo cité acá para que ustedes vieran cuáles son las páginas preliminares que debe comprender ya el desarrollo de ese proyecto de investigación doctoral que los va a llevar a ustedes a consolidar la tesis doctoral. Por supuesto, dentro de esas páginas preliminares también se cuenta la introducción. Acá les recomiendo revisar los apéndices en el manual de las normas APA para que ustedes vean cómo van a citar las citas de mayores de 40 palabras, las citas menores de 40 palabras, cuáles son los elementos que comprende el apartado número 1, cómo se titula la problematización del objeto de estudio, qué comprende este apartado. Este apartado comprende ya el enunciamiento de la realidad de ese objeto de estudio, es decir, el ser, lo que hay de ese objeto de estudio, el planteamiento del problema que comprende esa situación actual que caracteriza ese objeto de estudio, cuáles son los síntomas, cuáles son las características que realmente se evidencien que hay un problema, cómo se identifica esa situación a futura, a sostenerse, si no se hace un correctivo, cuál es la presentación de las alternativas, es decir, cómo el control a ese pronóstico para superar esa situación problemática, esa situación actual. También debe comprender la formulación, la sistematización del problema, que no es más sino la formulación es esa gran interrogante. Y ya la sistematización, que son las subpreguntas, que a través de esa gran interrogante se construye el objetivo general. Y a través de la sistematización o las subpreguntas se construyen los objetivos específicos. Luego, en el apartado de los objetivos de la investigación, pues se redacta el objetivo general, que se toma la formulación del problema, y luego se redactan los objetivos específicos
que se redactan en función de las preguntas que se han formulado en esa sistematización de la información. Y luego, pues, se redacta el apartado de la justificación de importancia. ¿Por qué es importante trabajar acerca de ese tema desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista pertinencia social? Bueno, entre otros. Solamente acá yo le estoy recomendando algunos. ¿Y cuál es el estadio máximo? ¿Hasta dónde va a abarcar esa investigación? ¿Cuál es el alcance que va a tener esa investigación? Con respecto al apartado número 2, se titula Experticia Teórica y este apartado comprende los estudios previos a la investigación a nivel internacional que se ha hecho con respecto a ese tema de investigación a nivel nacional y a nivel local, debiendo cumplir con las normas para elaborar y para presentar cada uno de esos antecedentes. No es más, sino los estudios previos que se han hecho con respecto a ese trabajo de investigación, a ese tema de investigación o ese recorrido sobre el estado de arte. También es importante que ustedes precisen al menos una teoría o modelo que guarde relación y coherencia con la temática y con nosotros. ¿Cuál teoría ustedes van a abordar ese objeto de estudio? Eh, ¿Cuál es el basamento epistémico? Reflejando a través de una síntesis esa información. ¿Cuáles son las bases teóricas que se desglosan de cada una de las variables que está presente desde el tema y los objetivos específicos y también deben tomar en consideración los elementos que ustedes han mencionado en ese planteamiento del problema, esa situación actual cuando han abordado ya ese objeto de estudio. Con respecto al, y también acá les agregué que deben considerar en ese apartado, en el capítulo número 2 o el apartado número 2, el esquema sobre los planos o dimensiones, cómo aborda ese objeto de estudio desde el plano ontológico, desde el plano epistemológico, teórico, metodológico y accionológico. Y luego, en el apartado número 3, que se titula Cosmovisión Metódica, ¿qué comprende este apartado? Comprende el paradigma y naturaleza de la investigación o el enfoque de la investigación, comprende el tipo y diseño de la investigación, una investigación descriptiva, explicativa, mmm, experimental, cuál es el método que van a abordar, cuál es el diseño, si va a ser un diseño de campo, si va a ser un diseño documental, cuál es la unidad de análisis o población que ustedes van a tomar en consideración para aplicar el instrumento y para recabar esa información, cuáles son los informantes claves o muestras que ustedes tienen que seleccionar para que les permita a ustedes recabar esa información, cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de información y cuáles son las técnicas de análisis e interpretación de esa información. El apartado número 4 comprende ya los hallazgos, después que se ha recolectado esa información, pues ya se comprende, se desglosa allí los hallazgos y comprende el análisis ya reflexivo de esa información que se ha recolectado. Luego en el apartado número 5, que ya es el producto generativo, comprende cómo lo van a presentar o ese constructo teórico que van a construir allí o esa aproximación teórica, cuáles son los objetivos de esa aproximación o constructo teórico, la justificación y los enunciamientos autoepistémicos, así como un modelo de aproximación teórica y la exegesis, es decir, la interpretación de ese modelo de aproximación teórica. Y el apartado número 6 comprende las reflexiones y aportes. Y por supuesto, finalmente deben anexar las referencias que se han utilizado en el desarrollo de todo ese proceso de investigación. Y los anexos que le van a anexar los instrumentos, las actas de validación por los especialistas, y un cronograma de cómo se lleva a cabo ese trabajo. Y acá pues les dejo la observación de cómo van a trabajar todo el instrumento, cuál va a ser la estructura en cuanto a las normas y redacción de estilo. Para contemplar la letra Time Roma o Arial número 12, van a trabajar a doble espacio, el margen de la hoja por todos lados debe ser de 2,4, van a respetar el derecho de autor, las normas de cita, de presentación de las citas, de las referencias, bajo el estricto cumplimiento de acuerdo con lo establecido en las normas APA, séptima edición. Y acá pues está el cronograma de actividades,
donde les digo que el tema número 1 lo vamos a trabajar en la semana número 1, el tema número 2 en la semana 2, el tema 3 en la semana 3. Vamos a tener algunas teorías más, tutorías más personalizadas cuando usted lo requiera, relacionado con respecto al capítulo 1, capítulo 2, y finalmente vamos a hacer la presentación y sustentación de los 3 primeros capítulos que va a ser en la última semana. Acá ya están las fechas de los tipos de encuentros. Los encuentros asíncronos, que es a través de la plataforma Zoom, que comenzamos el día sábado 15 de julio, luego otro encuentro síncrono, que va a ser el 29 de julio, y el último encuentro síncrono, que va a ser el 12 de agosto, que ya va a ser con la presentación y sustentación de los 3 capítulos, donde ustedes van a elaborar las láminas y las van a explicar. Los encuentros de tutorías con atención ya personalizada o revisión del informe, que va a ser el día sábado 22 de julio y el día sábado 5 de agosto. Vamos a tener una retroinformación el 16 de agosto y luego la entrega de calificaciones, que es el 19 de agosto. Acá pues les sombrero en amarillo para que ustedes tengan presente que la presentación y sustentación de los 3 primeros capítulos son el 12 de agosto, para que no olviden esa fecha. Y acá, por supuesto, pues está el plan de evaluación, que ustedes lo van a conseguir allí en el aula virtual de una manera más especificada. Por supuesto que acá en el programa también está un poco más desarrollado también para el tema número 1, que es la clase síncrona el día sábado 15 de julio a partir de las 10:30 de la mañana. Van a entregar el desarrollo de esa actividad el sábado 22 de julio, es decir, la entrega del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Eso va a tener una ponderación del 25%. Yo lo voy a revisar y les voy a escribir allí cuáles son las orientaciones y cuáles son las recomendaciones para enriquecer, para fortalecer ese trabajo de investigación. Con respecto al tema número 2, van a elaborar también un informe con respecto al instrumento, tomando solo un objetivo que haya planteado en el apartado número 1. Y esa entrega va a ser el día 29 de julio y va a tener una ponderación del 25%, donde ustedes van a elaborar el instrumento, van a hacer como un protocolo, van a hacer una breve introducción, lo van a dividir en 2 partes, el capítulo 1, el apartado número 1 o parte número 1, que es la comprende datos generales, lo que ustedes quieran recopilar allí, y la parte número 2, que ya son las preguntas o ítems relacionadas con el objetivo que ustedes han seleccionado. Recuerda que solamente se va a tomar en consideración un solo objetivo y se va a tomar en consideración un solo informante clave. Luego, el sábado número 29, vamos a tener la clase síncrona, y el 5 de agosto ustedes van a presentar ya un breve análisis de la aplicación de ese instrumento, que no va a tener más de 5 preguntas porque va a estar relacionado con un solo objetivo y un solo informante clave. ¿Cómo van a analizar después que ustedes han transcrito esa información de haberla aplicado? ¿Cómo la van a analizar? ¿Van a utilizar un software de Atrastigo? ¿Van a utilizar un software del SPSS? ¿Cómo van a analizar esa información? Y van a hacer un breve escrito. Eso va a tener una ponderación del 25%. Y el sábado 5, que es la clase asíncrona, pues podemos tener una breve tutoría para que ustedes me enseñen las láminas, ya las tiene preelaboradas, para darles algunas recomendaciones y orientaciones, si usted lo considera pertinente. Y ya el sábado 12 de agosto ya es la presentación y sustentación de los 3 primeros capítulos. Previamente usted va a subir las láminas en el apartado, en el foro que diga presentación y sustentación de los 3 capítulos. Va a tener una ponderación del 25%. ¿Cuándo lo van a sustentar? El sábado 12 de ¿cómo lo voy a evaluar? A través de una rúbrica de valoración, si está presente o ausente cada uno de los elementos que debe comprender el apartado 1, el apartado 2 y el apartado número 3. Y finalmente, comparto aquí la bibliografía recomendada y la webgrafía para la elaboración de este. Bueno, estimados participantes, este ha sido un recorrido de cómo vamos a trabajar esta unidad curricular y cómo está diseñada en el aula virtual. Muchísimas gracias por la atención prestada y les deseo una excelente tarde.